Buenos días, hermanos. Gracias por el cántico. Y hace buen tiempo, ¿verdad? ¿No? Llovía algunos días, pero ya tenemos buen tiempo. Hoy los niños salen por fuera, ¿no? para escuela. Muchas gracias. Y primero nos saludamos unos a otros. Y sobre todo hoy es el Día de la Madre, ¿no? Un aplauso a todas las madres, porque todos somos de la madre, ¿verdad? ¿No? Soy hijo de una madre y soy esposo de una madre. También seré padre de una madre. Tengo mi hija. Eso. También en la Biblia, a través de la madre, Dios nos muestra cómo es amor de Dios, ¿no? Comparándose con el amor de la madre, ¿verdad? Por eso, aprovechando ese día, también según el país, varía los días, ¿verdad? ¿No? Entonces, este mayo, hoy es primer día de mayo, ¿verdad? Recordamos esa importancia de la familia, de las madres, los padres. Y también, como saben, ahora está realizando un viaje de misión. Pastor Pablo Moon está hoy en Nueva Jersey. Ya mañana vendrá aquí. Oremos hasta final. Vamos a empezar con una oración. Dios del amor, gracias por habernos llamado por tu palabra. Cuando no merecíamos estar ante ti, tú nos llamaste por tu misericordia y nos hiciste ser salvos. Así que te damos gracias por este gran misericordia para nosotros. Y además nos permites nuestra iglesia, que es tu cuerpo. Aunque cada uno es débil, tenemos tu promesa de que si permanecemos en ti, nos harás irreprensibles. Así que confiando en tu promesa, estamos aquí. Hoy, como domingo, estamos reunidos ante tu palabra. Danos el corazón dispuesto y danos tu entendimiento. Hoy toda la hora en ti solamente confiamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Seguimos aprendiendo Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 16. Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 16. Leemos alternadamente, primero yo y después ustedes. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amados hermanos míos, no erréis. Hasta aquí. Sí, hasta aquí. Hoy vamos a ver estos versículos con el tema de tentación, ¿no?
Aquí sale la palabra tentación. En nuestra vida de fe tenemos algunas dificultades, como también alguna crisis, algún peligro en nuestro camino de fe. Puede decir que sería como prueba y tentación. En la vez pasada aprendimos sobre la prueba. Como versículo 2 sale: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entre las dificultades que podemos encontrar, hay pruebas y a la vez hay tentación. A veces en la palabra original usa misma palabra, pero según el contexto podemos entender a qué se refiere prueba o tentación. Por ejemplo, versículo 12 usa la palabra tentación, pero ese significado es igual como versículo 2, pruebas, porque usa misma palabra en griego. Pero desde versículo 13 también usa palabra tentación, ser tentado. Pero esta tentación se refiere a otra cosa, como tentación de Satanás, también de su carne. Por eso, según el contexto, debemos entender. Por eso podemos decir, en la Biblia sale esta palabra tentación o prueba. Podemos entender así, prueba, como versículo 2, prueba, como es una prueba de Dios. Dios nos permite alguna prueba para nuestro crecimiento en fe. Es necesaria, ¿no? Prueba. Es una cosa como desagradable, pero aprovecha a nosotros. Por eso hay que soportar. No puede huir de la prueba de Dios. Tenemos que soportar y aprender a través de ella. Y luego, como el tema de hoy, hay tentación. Tentación. Como la Biblia dice, Dios a nadie tienta. Dios no nos da tentación. Entonces, esta tentación es del diablo. Y también por su propia concupiscencia, por su carne. Pero las dos son un obstáculo, un peligro de nuestra vida de fe. Pero como a veces en la Biblia usa misma palabra, hablando de dos cosas, y también no es tan necesario discernir los dos. Esto es prueba, esto es tentación. No tiene mucho sentido. ¿Por qué? Aunque sea tentación, viene bajo permiso de Dios. Por ejemplo, José fue tentado por la mujer de Potifar. ¿Eso fue prueba o tentación? Es una tentación, pero Dios le permitió, porque Dios, ese José, para ser como gobernador, debería aprobar esa prueba de Dios. También Job tuvo gran aflicción. ¿Eso fue tentación o prueba? Puede ser prueba. También Satanás, diablo, aprovechó, ¿verdad? También Jesús fue tentado, pero fue llevado por el Espíritu. Por eso no podemos distinguir exactamente es prueba y de tentación. Todos, según el permiso de Dios, nos viene. Por eso, en vez de distinguir los dos, tenemos que vencer las dos en cualquier situación. Es necesario.
Pero hoy, fijándonos más en este sentido, tentación de Satanás y de nuestra propia concupiscencia. Ese peligro vamos a pensar. Versículo 13 y 14. Otra vez, leo yo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando una persona es tentada, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie con el mal, ¿no? Para que caiga, ¿no? Eso no es la intención de Dios. Un hombre casado siente atracción de una mujer y dice, por favor Dios, no me tientas. Diciendo así, no deja de mirarla, ¿no? ¿Es tentación de Dios? Esa persona misma es atraída, ¿no? Por su carne, ¿no? Quiere ser atraído, ¿no? Como aquí versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia atraído y seducido. No es culpa de Dios, porque Dios no tienta al hombre con el mal, ¿no? Pero los hombres, cuando cometen pecados, cuando caen, suele culpar a los demás. Mi hijo es muy bueno, pero por su amigo ha cometido malas cosas, ¿no? Por su amigo. También yo siempre intento ser bueno, pero por mi entorno, por mi familia inestable. Por eso yo soy así. Culpa a su entorno. También ha cometido por alcohol. También por la debilidad mental. Culpando a todos, a otras personas, a su entorno, ¿no? Algunas malas cosas, excluye uno mismo. Como que él no tiene ninguna culpa, ¿no? Es el hombre, siempre culpa, busca alguna justificación, como que él no tiene ninguna culpa. Pero la Biblia dice, Dios no tienta, sino que una persona es atraída por su propia concupiscencia. Esa es la conclusión. Primero, uno mismo ha cometido. Por eso cuando un hombre se corrompe, al final culpa a Dios. Dios ha permitido todo. Dios, ¿por qué ha creado la maldad en este mundo que creó Dios? Dios es primero de esta culpa. Pero debemos saber, ¿no? Dios, versículo 13, Dios no tienta a nadie con el mal. En la tentación que nos hace caer, podemos decir, según la Biblia, hay tres factores. Primero, mi carne. Mi carne. Pero los hombres tienen esa concupiscencia. Por su propia concupiscencia comete. Y luego hay otro factor, es el mundo. El mundo está otro lado de Dios, ¿no? Por eso
Si uno ama al mundo, no puede amar a Dios. El mundo nos afecta. Estamos en el mundo. Por las cosas del mundo podemos ser tentados. Y además, hay obra de Satanás. Puede haber 3 factores. Pero primera causa es yo mismo, por mi carne. Pero las personas culpan a otros, como Satanás. Satanás me ha tentado. Por eso yo caí. Pero no siempre Satanás nos tienta. Vamos a pensar, Satanás es como creado, ¿verdad? Dios hizo a los ángeles. Satanás fue creado y sus ángeles. Como ellos son creados, pero ellos no pueden reproducir, no se casan, ¿no? Los ángeles. Por eso ellos no aumentan su número. Tiene su número. Desde el principio, un número creado y no aumenta más. Los hombres reproducen, por eso muchas personas. Y Satanás también tiene un límite físico. Dios como omnipresente puede estar en este lugar y el otro lado a la vez, ¿no? Pero Satanás tiene que moverse. Pues si vemos la Biblia, viene el diablo. Él anda para devorar. Siempre corre, trabaja. Porque él no puede obrar en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso, por ejemplo, como Satanás y los demonios, si imaginamos como 1 millón de demonios, pero ahora las personas, 7,000 millones, ¿verdad? Por eso Satanás, demonios, no puede tentar a cada persona en cada lugar, sino que ellos deben concentrarse en algún lugar importante para ellos. Por ejemplo, donde hay obra de Dios, donde hay predicación. Ellos se concentran en ese lugar. Y en otros lugares, a él no le interesa, ¿no? Porque funciona bien automáticamente. Por eso, en cada nuestro pecado, él no se mete, sino uno mismo por su carne, también por el mundo. Pues hay un dicho, ahora en la discoteca no trabaja demonios, porque funciona bien por sí solo, ¿verdad? Por eso no puede culpar a Satanás. Por Satanás me he caído, no puede decir. En mayoría caso, por mí mismo he cometido. También el mundo es malo, el mundo me afecta mucho, pero estamos en el mismo mundo, en misma situación, pero algunos cometen, otros no. Es decir, uno mismo es primera culpable. Pero los hombres, dejando su culpa, mira a Satanás y al mundo. Pero la Biblia dice primero, cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Eso debemos recordar primero. Vamos, marcando esta página, vamos a buscar Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29.
7, versículo 29, leamos juntos. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo a los hombres aquí recto. Dios no lo hizo para el mal, sino recto, honesto. ¿Qué quiere decir? El hombre uno mismo puede discernir el bien y el mal. Dios nos ha puesto espíritu. Pues uno mismo puede distinguir, puede juzgar uno mismo. Solo al hombre con el espíritu. Dios hizo al hombre recto. Dios no hizo al animal recto. ¿Qué quiere decir? Los animales andan según su instinto, no rectamente, porque ellos no tienen ese criterio de discernir, ¿verdad? Pero los hombres, sí, recto. El espíritu tiene esa capacidad de discernir y puede elegir por su propia cuenta, teniendo ese criterio que ha metido Dios, teniendo en cuenta del bien y del mal. Uno mismo puede andar rectamente. Así hizo recto. Aún así, el hombre no es un robot que solamente hace el bien, porque un robot no puede ser la pareja de Dios. Teniendo su voluntad, su libre albedrío, uno mismo puede elegir. Es el hombre, su libre albedrío, su voluntad. Es la característica principal de un hombre. Por eso, por su voluntad, puede conocer a Dios, puede agradar a Dios, por su propia voluntad. Eso es agradable a Dios. Pero aquí dice, ellos buscaron muchas perversiones. Los hombres mismos, según su voluntad, buscaron muchas perversiones. Se corrompieron por su propia cuenta. Los hombres cometiendo pecado, ¿por qué culpan a Dios? Cuando uno se enfada y pega a otro, ¿quién ha pegado? ¿Esa persona o Dios? Esa persona ha pegado, ¿verdad? Pero ¿cómo puede culpar a Dios? Dios me hizo pegar, podría decir. No. Otra persona en misma situación no pega, pero esa persona por su propia cuenta pega. Esa persona ha cometido según su propia elección. Es cierto que en nuestra vida hay tentación. Podemos ser tentados. Aún así, no se puede justificar de su cometer pecado. Porque al fin y al cabo, uno mismo comete pecado. Desde el principio, por su propia voluntad, a sabiendas, comete. Por eso es culpable. Vamos a ver, primera tentación, Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Leamos juntos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esa es la primera tentación. Dios les permitió todas las cosas
que puedan disfrutar. Y les dio un aviso, una prohibición. No comerás de ese árbol, de la ciencia. Pero como ellos tenían todos, ellos eran totalmente felices, sin ninguna necesidad. Sin necesitar comer de este árbol, ellos eran felices. Pero hubo una tentación, ¿no?, de diablo. Como diciendo, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y versículo 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como el diablo tentó, ¿no?, a los hombres. Su intención es apartar a los hombres de Dios. En aquel entonces, los hombres podían comunicarse libremente con Dios. Pero como con esa astucia iba a apartar a los hombres. Dios tiene alguna conspiración. ¿Por qué os habrá prohibido? Tendrá algo, ¿no? Como Dios no quiere que seáis como Él. Él tiene una trampa, ¿no? Por eso os ha dicho. Después de esa tentación, la mujer vio el árbol, versículo 6, vio la mujer de que el árbol era bueno para comer. Antes no le llamaba mucha atención, ¿no?, ese árbol, porque no necesitaba. Pero después de esa tentación, cuando vio ese árbol, como veía, como bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable. Se veía diferente, ¿no?, es tentado. Cuando escuchamos algo, hablar mal de una persona, aunque prácticamente no conocemos a esa persona, y también escuchando no sería el caso. Pero después de escuchar esa palabra, cuando vemos a esa persona, se veía algo diferente, ¿verdad? Es atraído, es tentado. Por eso la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Como comer, como de nuestra vida, ¿no?, economía. También agradable a los ojos, como los placeres carnales. Codiciable para alcanzar la sabiduría, como ser famoso, ser alto, ¿no?, fama del mundo. Son las tentaciones que tenemos ahora mismo también. De este tema, ¿no?, árbol de ciencia, hay mucha crítica, mucha discusión. ¿Por qué Dios lo hizo? Dios sabe todo, ya sabía que comerían. ¿Pero por qué hizo? Entonces, eres culpable. Desde el principio, no debería haber hecho esto, porque sí o sí ellos comerían. Por eso hay mucha crítica, pero eso era necesario. Es la prueba para los hombres, ¿no? Dios no hizo a los hombres perfectos.
sino con el proyecto, con el plan de que sean pareja de Dios. Dios les permitió todo. Pero solo ellos deberían aprobar de esa prueba, ¿no?, para ser pareja de Dios. Porque Dios no hizo a los hombres como siervos, sino pareja. ¿Qué es pareja? Es un amor como recíproco, ¿no? Uno ama a otro, otro a esa persona. Dios ama a los hombres. Los hombres deben reaccionar, ¿no? Un hombre tiene su sierva, como que cuida su casa, una mujer, ¿no?, contrató, ¿no? Ella trabaja bien, ¿no?, siempre cumple su horario, limpia, cocina y siempre obediente, ¿no? Aunque ella es fiel y obediente, ese hombre no ama a esa mujer. ¿Por qué? Por contrato es fiel, por obligación. En cambio, tiene su mujer. Ella no cocina bien. Ella no limpieza y como despistada. No hace nada. No puede hacer nada bien. Pero la ama porque ella eligió a ese hombre. Entre muchos hombres, ella eligió su marido. Y ese hombre también a ella. Se aman. Porque por su propia cuenta aman. Dios hizo a los hombres para que sean pareja de Dios. Entonces, los hombres, por su propia cuenta, deben hacer caso a Dios. Eso fue prueba en Edén. Y también dicen, solo por un pecado, ellos comieron de un árbol. Pero ellos fueron expulsados hasta sus hijos. Es muy fuerte un castigo por un pecado pequeño, pero es muy fuerte. Piensan y critican. Pero no es así. Podemos pensar, un hombre ama a una mujer y van a casarse, ¿no? Ese hombre tiene mucho dinero, pues por amor de la mujer le compró una casa grande, ¿no?, y le prepara todo y ella puede disfrutar todo lo que hay en esa casa, ¿no? Y cuando necesitas algo, llámame, yo estaré contigo, proveyendo todo a esa mujer por amor. Y le dio una petición. ¿Qué petición? No salgas con otro, ¿no? Puede pedir esto, ¿verdad? Él ama a esa mujer, por eso podía dar todo, pero no puede permitir que salga con otro, ¿verdad? Entonces, ese hombre es muy pesado. Si es una persona generosa, debería permitirle todo, ¿no? Que salga otro. ¿Debería ser eso? No. Sería una persona loca, ¿verdad? Ese hombre, por amor, puede pedirle que solamente haga caso a mí solamente, porque te amo, ¿no? Es una petición, pero si esa mujer quebranta esa única petición, ¿qué significa? Quiere quebrantar esa relación con ese hombre, ¿verdad? Por eso, es única cosa, era muy grande. Por incumplir
ese mandamiento, los hombres quebrantaron esa relación con Dios. Como Génesis sale José. José fue mayordomo. El jefe Potifar le entregó todo lo que tenía en su casa. Él tenía toda autoridad de su casa, pero él no podrá tocar la mujer de su amo, ¿verdad? Como en la Biblia dice, mi amo me ha entregado todo lo que tenía, ¿no? No me ha reservado sino a ti. Aunque él tiene toda autoridad, si toca la mujer, ¿qué significa? Quiere quebrantar esa confianza con su dueño, ¿verdad? Es una cosa. Por eso Dios nos ha permitido todas las cosas, también Adán y Eva, por una señal de compromiso. Podrías prometerme solo esa única cosa, que me hagas caso solamente a mí, no a nadie. Pero ellos escucharon a Satanás. Es el pecado principal, quebrantar una cosa. Es la primera tentación. Por eso así empezó el pecado. También por su pecado, todos los hombres se han hecho pecadores. También este tema, algunos tienen queja, ¿no? Por su culpa, ¿por qué tengo que ser pecador? Entonces, ¿esa persona no ha pecado nada? Sí, por su propia concupiscencia, ¿no? También si hubiera estado esa persona, ¿no habría comido de ese árbol? Sí, todos seremos igual. Si estuviéramos estado allí, habríamos cometido igual, ¿no? Ellos son representantes. Pues Adán fue tentado como representante. Porque era necesario un representante para enviar otro representante por una persona. Nosotros somos hechos pecadores. Por una persona fueron hechos pecadores todos. Por una persona puede resolver este pecado. Si cada uno quiere ser responsable de su pecado, esa persona nunca puede ser salvo por su propia cuenta. Pero por una persona representante, somos pecadores. Pues por otro representante, que es Jesús, todos podemos ser perdonados. Es la providencia de Dios. Para salvar a todos, por una persona nos ha hecho todos pecadores. Es la primera tentación. Y luego vamos a ver Mateo capítulo 3, la tentación de Jesús. Mateo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Al capítulo 4, versículo 2. Leo yo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versículo 1 y 2. Leamos juntos.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús empezó su vida pública, ministerio público, fue bautizado. Después de ser bautizado, ¿qué fue la primera cosa que hizo Jesús? Fue tentado por el diablo. Aquí por el Espíritu fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Es su primera obra en su vida pública. Porque él pasó esto primero. Porque los hombres cayeron por la tentación. Por eso todos se hicieron pecadores. Jesús vino para resolver este problema del pecado. Por eso Jesús empezó su vida venciendo esa tentación del diablo para resolver este problema del pecado de los hombres. Aquí 3 tentaciones. Primero, las piedras se conviertan en pan. Luego, el diablo le puso en pináculo del templo y échate abajo. Y tercero, todos los reinos y la gloria te daré. Son 3 tentaciones. Como pan, como nuestra vida económica. También poner en el pináculo del templo. Es como fama, ¿no? Ser alto, quiere ser alto. También todos los reinos del mundo y su gloria, como los placeres. Como tuvieron Adán y Eva. Bueno para comer, también codiciable para alcanzar la sabiduría y agradable a los ojos. Jesús tuvo misma tentación para ser ejemplo de vencer la tentación. Primero Juan, también vamos a ver. Para nosotros también hay misma tentación. Primero Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. Primero Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Primero Juan 2, 15 y 16. Leamos juntos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tenemos 3 tentaciones iguales, como Adán y como Jesús. Aquí los deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria. Nuestra carne inclina a estas cosas. Por eso, como aquí dice, no améis al mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si una persona tiene esa inclinación al mundo, quiere ser atraído por el mundo, no puede llevar vida cristiana. No puede amar a Dios ni puede servirlo. No puede servir dos señores, ¿verdad? Amando al mundo y quiere amar a Dios. Es imposible. Por eso, estas tentaciones, los cristianos saben, estas cosas me harán caer, pero las dejan, ¿no? Dejar a su cercano, ¿no? Porque les interesa. Así que al final, estas cosas
como los deseos de los ojos, de la carne, esas cosas les hace caer. Al final se aparta de Dios. No puede amar a Dios. ¿Por qué? Está amando estas cosas del mundo. Por eso primero debemos tener claro, ¿de verdad queremos rechazar estas tentaciones? Debería preguntar a sí mismo. ¿Saben? Estas cosas malas, debo alejarme de ellos, pero realmente quiere disfrutar. Solo siente remordimiento, porque sabe que es malo. Solo remordimiento, pero no quiere arrepentirse. Sabiendo ese peligro, lo deja a su lado. Si no tiene ese arrepentimiento verdadero, ese anhelo de quitar estas tentaciones, no puede librarse de ese pecado, de esa tentación. Como la Biblia también dice, un lagarto, cuando está atrapado, se corta su cola para evitar, ¿no? Soportando su daño, quiere huir de ese peligro. Pero los hombres, sabiendo que es peligro, no huye, sino que se queda en esta tentación. Por eso Jesús venció esta tentación para ser ejemplo para nosotros. Adán, en una condición perfecta, no tenía ninguna necesidad. En ese momento cayó. Pero Jesús, después de 40 días de ayuno, esa condición peor, ¿no? Muy mala situación, venció para ser ejemplo. Hebreos capítulo 4, 15. Hebreo 4, 15. Hebreos 4, 15. Leamos juntos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los pecadores. Ese Jesús, sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades. Él nos comprende de nuestras debilidades, porque Él se hizo de misma condición como nosotros. Él estuvo en misma debilidad carnal como nosotros. Aquí no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, como doble negación. Es como un énfasis, ¿no? Sí o sí, Él se compadece de nosotros. Tenemos ese sacerdote. ¿Por qué? Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como nosotros, en nuestra debilidad, Él fue tentado, pero no cometió pecado, sin pecado. Eso debemos recordar. Él, en nuestra condición, venció. Un rey no puede compadecerse del pueblo normal, porque era en otro mundo, está en otro mundo. Pero Jesús,
siendo Dios Todopoderoso, vino a este mundo según nuestra semejanza, como nosotros. Se despojó a sí mismo y hecho semejante a los hombres como nosotros. Él tenía cansancio, ¿no? Él tenía hambre, él tenía dolencia en la cruz, porque tenía misma condición como nosotros. Por eso, según la carne, en la debilidad carnal, él venció y superó esa tentación. Para ser ejemplo. Capítulo 2, Hebreos, versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Leamos juntos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como él fue tentado, como nosotros, él socorre, él ayuda a los que están en misma tentación. Él nos ayuda en nuestra tentación. No solamente por la boca. Él primero experimentó esa tentación y se compadece de nosotros, comprende nuestra debilidad. Así que está con nosotros para socorrernos. Él no nos abandona en la tentación, sino que está por nosotros contra la tentación. Vamos a volver. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Otra vez. 13 al 15. Leo yo otra vez. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Primero, la tentación empieza de su propia concupiscencia. Versículo 14. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Desde una codicia ya es pecado. De un pensamiento, de una intención. Una codicia ya es pecado. Como un odio es homicidio, es un pecado ante Dios, ¿verdad? Pero las personas, como pensar algo o codiciar, no piensan que es algo grave y lo deja. Es normal, ¿no? Puede codiciar, pero no he robado, no he hecho nada. Y deja tranquilo esa codicia. Pero ya empezó ese pecado. Es el inicio de la tentación. Por eso ese pensamiento ha concebido. Y con el tiempo desarrolla. Y al final resulta un gran pecado. Como aquí versículo 15. Entonces la concupiscencia, un pensamiento, una intención. Después que ha concebido, da a luz el pecado por fuera, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Como dar a luz. Cuando una mujer concibe un bebé, de su vientre ya es vida, ¿verdad? Ya tiene vida, aunque no ha salido, pero ya empezó la vida. Con el tiempo saldrá por fuera. Una codicia ya empezado como pecado. Por eso, aunque no sale por fuera,
si concibe ese pensamiento, ya ha empezado ese pecado. Cuando una persona ha cometido por su acción, no cometió pecado en ese momento en su acción, sino hace tiempo desde su corazón, desde su pensamiento, ya había empezado. Por eso todos los pecados tienen su principio. Una persona ha cometido adulterio, pero no ese momento de tener relación físicamente. Desde hace tiempo tenía su codicia, su pensamiento y buscaba alguna ocasión. Al final cometió físicamente, pero desde su concupiscencia ya empezó, porque ha permitido esa tentación por mucho tiempo. Al final sale por fuera, como concebir y después dar a luz hasta la muerte. Los hombres solo pueden juzgar cuando se ve por su acción. A esa persona ha cometido pecado. Pero Dios desde el principio había visto ese pecado. Desde codicia, concupiscencia. Una persona se ha apartado de la comunión, de la iglesia. Pero no ese momento que dejó de congregarse, cometió pecado, sino hace mucho tiempo empezó algo de su corazón, de su pensamiento, teniendo algún malentendido, algún odio, alguna queja, y también cada vez perdía sabor de la palabra. Cada vez le parecía indiferente las cosas de la iglesia y cada vez poco a poco se alejaba desde su corazón. En un momento dejó de venir. No ese momento dejó de venir, sino que empezó a tener ese corazón. Es la tentación, porque en principio parece que no es nada, ¿no? Muy pequeño e insignificante. Pero si lo guarda, lo deja, entonces luego crece, ¿no? Empeora. Y al final cae. Es el principio de la tentación. Vamos a ver Job, capítulo 15. Job, capítulo 15, versículo 35. Job 15, versículo 35. Leamos juntos. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Aquí concibieron dolor. En otra versión, conciben iniquidad. Es su pensamiento. Tiene esa iniquidad. Entonces, después dan a luz maldad. Desde su corazón empezó esa iniquidad. Y en sus entrañas traman engaño. En su corazón traman engaño. Desde su corazón interior empieza estas cosas, como una simiente pequeña, ¿no? Inapreciable. Pero ya empezó, como una vida, empezó desde el vientre de la madre. Cantares, después, Cantares capítulo 2. Cantares 2:15. Cantares capítulo 2:15.
Cantares capítulo 2, 15. Leamos juntos. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Como sabemos, este cantares es el amor entre esposo y la esposa, ¿no? Salomón y la mujer sulamita, ¿no? Mujer sulamita. Y esa viña se refiere a la comunión entre el Señor y nosotros. Esa viña, aquí dice, está en cierne, va a florecer, ¿verdad? Es algo bonito, esa viña. Pero cuando hay obra de Dios, siempre acompaña obra de Satanás. Como aquí, las zorras pequeñas. Zorras pequeñas. Esas zorras, al fin y al cabo, va a arruinar esa viña. Si las deja, en principio, no se ve tanto, pero a veces veía, ¿no? Pero y luego huye, ¿no? Pues no puede cazar. Pero sí o sí debe cazar las zorras. Las zorras pequeñas, como son pequeñas, se olvidan de ellas. Pero si lo dejamos, al final harán gran daño a esa viña, esa comunión con el Señor. Aquí las zorras, como plural, puede haber muchas causas, aunque sean pequeñas, las zorras pequeñas, como un pensamiento momentáneo, algún odio, ¿no? Alguna codicia. Una vez sale y después desaparece. Parece pequeña, pero si la descuidamos, siempre nos hará gran daño. Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Leamos juntos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es el consejo a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Airaos. En nuestra vida de fe podemos tener estos momentos que nos molesta, ¿no? También puede tener algún malentendido, así que puede salir algún sentimiento, ¿no? Pero no podemos pecar. Aquí, airaos, pero no pequéis, ¿no? Podemos tener un sentimiento, una emoción negativa, pero cometer pecado es otra cosa. Tenemos que controlar, ¿no? Somos humanos, podemos estar molestosos, pero no podemos concebir ese pensamiento hasta pecar. Un hermano me molesta, me ha dicho malamente. Aún así, no podemos guardar ese rencor. Aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Pueden entender? No puede guardar ese enojo hasta que se ponga el sol. No puede mantener ese enojo por mucho tiempo. Hay que quitarlo. De lo contrario, aquí, ni deis lugar al diablo. Si una persona
agarra ese enojo, ese odio, el diablo entra, da lugar al diablo. Como Judas Iscariote, en principio, Satanás le dio un pensamiento de entregar a Jesús. Pero ese Judas lo guardó. Entonces luego entró en Judas. Dicen que una serpiente, cuando puede entrar su cabeza, puede entrar todo, ¿no? Es la característica de la serpiente. No podemos dar lugar al diablo, porque luego nos va a comer, nos va a devorar. Por eso el pecado ya empieza desde cuando el hombre es vencido por la concupiscencia. Desde ese momento, aunque por acción no ha hecho nada, cuando fue vencido por la concupiscencia, ya empezó desde dentro. Por eso, perseverar ese pensamiento negativo y malo, eso es pecado ya. Martín Lutero dijo, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que te aniden en ella, ¿no? Pueden volar los pájaros sobre mi cabeza. Sí, es inevitable, pero no puede hacer nido en mi cabeza. Es otra cosa, ¿verdad? Tenemos que quitar esa tentación. No podemos agarrar ese pensamiento en mi corazón. Porque el pecado siempre empeora. No queda tal cual, sino desarrolla, empeora. En una bolsa de naranja, cuando una naranja se pudre, si la deja, ¿qué pasa? El día siguiente, todos, ¿verdad? Hay que quitar esa pudrida, como levadura. Por eso desde esa concupiscencia, desde ese pensamiento, debemos tener precaución. Porque cuando una vez desarrollada, ya no podemos controlar. Pues desde las cosas pequeñas. Es el inicio de la tentación. Marcos capítulo 4. Versículos 18 y 19. Marcos 4, 18 y 19. Leamos juntos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En esta parábola hay 4 tipos de la tierra. Aquí los sembrados entre espinos. Ellos también escucharon la palabra. Y también en otra versión, yéndose, se quedaban en la congregación. Habiendo escuchado la palabra, estaban de acuerdo y se quedaban, pero no eran salvos, porque su mente está llena de las cosas del mundo. Los afanes de esta vida, codicia, engaño de las riquezas, por esa codicia no podía ser salvo. ¿Por qué? En vez de su espíritu, aún tiene interés en las cosas del mundo. No puede dejar apegarse a las cosas del mundo. Como un joven vino a Jesús. ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Jesús le dio la respuesta. Pero
como él tenía muchas posesiones, él era rico. Él no quería dejar su material. Es que se fue triste. Él, en vez de tener vida eterna, eligió su material. Como esa persona entre espinos escucharon. En el seminario predicamos sobre nuestra realidad. Somos pecadores que necesitamos la salvación. Es la única manera. ¿Están de acuerdo con la cabeza? Sí, soy pecador, necesito la salvación. Pero no quiere liberarse de su codicia. Solo por curiosidad quiere saber cómo puede ser perdonado. Por curiosidad, no por su anhelo. Pues aunque escuchan el Evangelio, no reciben la salvación. Y a veces se quedan algún momento sin ser salvos, pero al final vuelven a su pertenencia, al mundo. También a las personas salvas, también hay tentación. Siendo salvos, pueden perder su vida de fe por esa tentación. Vamos a ver Gálatas, capítulo 5. Versículo 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Leamos juntos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aunque son salvos, aún tienen ese deseo carnal. Pues un salvo puede andar según el deseo carnal y según el deseo espiritual. Tiene dos deseos a la vez. Es el conflicto. Pero aunque tengan ese deseo de la carne, aquí versículo 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos ese deseo de la carne, pero satisfacer los deseos de la carne es otra cosa. Desarrollar, agarrar ese deseo, seguir ese deseo carnal. Aunque tenemos este deseo carnal, podemos vencerlo. ¿Cómo? Andando en el Espíritu Santo. A la vez tenemos deseo espiritual, que nos da el Espíritu. Pues hay conflicto, hay una lucha interior en cada persona. Este conflicto es imprescindible y productivo. Tenemos que pasar ese conflicto interior. Antes de ser salvo, no teníamos ese conflicto. Estamos inclinados totalmente a la carne. Pero ahora, como tenemos dos deseos a la vez, ya tenemos esta lucha interior. Antes disfrutábamos las cosas del mundo, pero ahora tenemos rechazo. En una palabra, también sentimos remordimiento. Yo debería hacer esto, me he equivocado. Uno mismo siente, porque hay un conflicto interior, ¿no? Por un odio, aunque no he dicho como una palabrota, pero tener un odio me pincha. Porque el espíritu no se alegra de estas cosas. Por eso el espíritu que mora en nosotros nos guía. Pero si andamos según la carne, el espíritu, como la Biblia dice, se entristece.
también se apaga, no puede funcionar, está triste. Pero en cambio, si andamos en el espíritu, ¿qué quiere decir? Como lleno de espíritu. En los miércoles tratábamos este tema, ¿no? La vida llena de espíritu. Morar espíritu y estar lleno de espíritu es otra cosa. Tenemos que buscar este estado lleno de espíritu. Es andar en espíritu. Es una vida de vida y normal para los salvos. Esa persona llena de espíritu puede vencer esa tentación. Puede impedir que satisfaga el deseo de la carne. Aquí andad en el espíritu. Andar significa, es un proceso continuo, no una vez. Tenemos que andar continuamente, tenemos que repetir, tenemos que buscar siempre esa vida llena de espíritu. No solamente una vez. Yo he vencido una tentación, pero luego otro día puede caer otra vez. Sino que debemos andar repetidamente y continuamente. Mateo capítulo 12, 43 al 45. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. 43 al 45, leo yo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscaban reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, parida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que él primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí sale un hombre que fue endemoniado, pero por alguna causa ese demonio salió de esa persona y después de algún tiempo iba a volver y la vio desocupada y varida y adornada. Aquí, volveré a mi casa. Un hombre puede ser la morada de demonio. Cuando vio esa persona, como aquí, varida y adornada, como fue otra persona muy limpia, pero ¿qué es el problema? Desocupada. No tiene su dueño. Entonces, ese diablo puede entrar y salir en cualquier momento, porque siempre es desocupado. Por su esfuerzo, quería cambiar su vida. Por eso, varida, adornada, limpia. Pero el demonio tiene control de esa persona, porque es desocupada. Esa persona endemoniada se refiere a todos los hombres que no son salvos. Los salvos tienen su dueño ocupado, ¿verdad? Por el espíritu. Por eso el demonio no puede aprovechar esa persona. Por eso los salvos que tienen espíritu en su interior puede vencer. Pero si anda según la carne, ese espíritu que es el dueño de esa persona, no puede actuar activamente. Así que puede ser tentado, puede caer, teniendo espíritu como su dueño, pero como anda siempre según la carne, no puede tener ese poder de espíritu. Por eso hay que llenar. No podemos dejar vacío.
nuestro espíritu. ¿No? En la religión dice, hay que vaciar, ¿verdad? Por la meditación hay que vaciar. ¿No? Pero en la Biblia hay que llenar, ¿no? Hay que llenar el espíritu. Esa es la manera de Dios. Como esa persona intentaba vaciar, ¿no? Pálida y adornada, limpia, pero ese vacío puede ocupar otra vez el demonio. Pero tenemos que llenar por el espíritu. Cuanto más nos acercamos a Dios y cuanto más conocemos su palabra, si llenamos con las cosas de Dios, podemos vencer la tentación, aunque somos débiles. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primero Corintios capítulo 10, versículo 13. Desde 12 y 13 leamos juntos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no podáis soportar. Dios no nos permite ninguna tentación que no podamos soportar. Según nuestra capacidad, nos permite. Si ha venido alguna tentación, tenemos que recordar primero, Dios me ha permitido. Tengo que superar, vencer. Porque, según su promesa, esa tentación yo puedo soportar. Aunque Satanás obra según el permiso de Dios, según el límite que ha purificado Dios. En ese límite puede trabajar Satanás, como en caso de Job. Por eso debemos creer primero, esa tentación es permitida dentro de lo que pueda resistir yo. Y luego, en medio, dará también juntamente con la tentación la salida. En un momento crítico nos permite la salida para que podamos huir de esa tentación. Eso también debemos creer. Si tenemos el corazón, se ve la salida. Pero si no tenemos el corazón, se ve excusa. Depende de nuestro corazón. Si de verdad queremos vencer la tentación, el Señor nos mostrará la salida para que podamos resistir. Pero las personas que no tienen corazón siempre ven excusa. En las cosas de Dios, como evangelización, también nuestro servicio, nuestra comunión, siempre hay muchos obstáculos, muchas dificultades. Tenemos muchos compromisos, tareas, también nuestro cansancio. Si no tenemos corazón, sale primero excusa. Estoy indispuesto, tengo muchas cosas, tengo que preparar algo, las excusas. Pero si tenemos corazón, Dios me ha permitido esa dificultad según su permiso. Uno, confiando en eso, si quiere entregarse, Dios le da salida. Puede vencer esa tentación. Por eso la tentación avanza hacia el pecado siempre y cuando uno esté de acuerdo con
esa tentación. No solo una tentación no nos hace caer, pero uno concuerda con esa tentación. Cuando uno agarra esa tentación, va a caer. Pero siempre nosotros mismos debemos cuidarnos, no culpando a otras cosas, otras personas, a Satanás, sino uno mismo es atraído. Eso, si mi corazón está hacia el Señor, nos hace resistir en la tentación. Eso, volvemos, por último, Santiago capítulo 1. Santiago 1, 14 al 16. Leamos juntos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Así concluye, amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué significa? No sean engañados, no se dejen engañar, ¿no? Porque uno mismo es atraído. Tenemos que velar en nuestra tentación. Hoy hemos meditado sobre este tema, sobre tentación de nuestra vida. Vamos a orar. Dios del amor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por tu salvación estamos aquí. Aún somos débiles, estamos en la tentación diaria, pero sabemos que tú nos has permitido la tentación soportable, confiando en ti, buscando, lleno de espíritu, queremos andar confiadamente y así que queremos crecer. En nuestra debilidad, ayúdanos en cada situación. En cada momento queremos confiarte solamente en tu misericordia. Y hay algunos hermanos que están en la dificultad de su vida y de su salud. Recuérdales y darles tu recuperación y consolación. Y estamos en el fin del siglo, cuando esperamos tu venida. En ese momento importante, haznos despiertos, mirando las cosas que tú estás mirando. Y otra semana tenemos seminario bíblico. Queremos ser unidos por el Evangelio. Envíanos las almas que necesitan tu salvación. Y haznos unidos en ello. Y donde quiera se predica el Evangelio, siempre actúa con ellos. Gracias por permitirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.